Muy buenas las tengan. Arrancamos otro episodio de Barajeándolas con Grace, presentador, Manolo ¿Qué hay? y Ponchiva. Espartano 2.0. Y hoy estamos con la tercera semana de terror. Tercera semana de octubre, tercera semana de terror. Sí, no es mi culpa de que hayas invitado a tus espíritus chocarreros y nos hayan arruinado el primer video. No es mi culpa, yo no invité a nadie. Se preguntarán por qué estamos diciendo esto, porque bueno, en este caso ya esta es una segunda grabación de porque por alguna extraña razón que no terminamos de entender, no se grabó bien. Un espíritu chocarrero parece que por ahí nos saboteó la grabación. Ponchiva trajo sus Yo no espíritus traje chocarreros. espíritus chocarreros ni Claro nada. que sí. No. Pero bueno, Hasta la ropa le quitaron, porque no es la original. Hoy venía de cosplay de el planchado. ¿Cuál cosplay? El planchado no vino hoy. pero Tenemos que conformarnos con el... ¿Qué será hoy de Llorón? La Llorona. Sí. Ah, no, ese también es blanco, ¿verdad? sí, la cosa Viene de charro negro. de charro negro. La cosa es que no queríamos dejarlo sin escuchar estas historias, porque son historias bastante buenas y que bueno, Ponchiva nos va a platicar aquí, porque bueno, Ponchiva, tú coméntales de qué son estas historias. Hoy vamos a hablar de historias de paranormales que han sucedido en el hospital. Algunas historias que pude recopilar de algunos compañeros del trabajo que tengo, que me contaron sus anécdotas de cosas extrañas que les han pasado, principalmente en el turno de la noche, y algunas experiencias que me han tocado no vivir, pero ser espectador más cercano. Pero antes de que empecemos a hablar de estas historias que son recolectadas, primero hay que nombrar a Eulalia. Se preguntarán quién es Eulalia. Eulalia es el ente conocido comúnmente como la planchada. La planchada, a esa enfermera que se aparece en muchos hospitales. Hay muchos relatos sobre el origen de Eulalia, pero todos ellos relatan que era una enfermera que trabajaba en el Hospital Juárez de México. Unos dicen que en el siglo XX y otros dicen que en los años de 1857. No, como no tenemos un nombre con apellido, pues no hay un registro como tal de este personaje. Muy común, ¿no? Que en las historias nada más dicen nombre, o a veces ni el nombre dicen, ¿no? No, pues lo curioso de esta historia, a comparación de otras leyendas que yo he leído, es que aquí sí te dan un nombre, por lo menos le ponen un nombre al personaje, que es Eulalia. Pero no hay apellidos. Pero no hay apellidos. No hay familia. No hay registro. Es para no manchar el honor de Eulalia. Ahorita es de la familia de Eulalia. Estamos en México aquí y todos son bien manchados. Pero es en otra época. Estamos hablando de 200 años. Era otra época. 100 años mínimo. Entonces, ¿Eulalia quién era? Eulalia era una enfermera que se distinguía por ser muy bonita. Era de pelo rubio y ojos claros. Cuando llegó al hospital destacó por su gran labor hacia los enfermos. El cuidado que les daba para ella era prioridad, y pues era muy querida por todos sus compañeros. En algún momento de la vida laboral de Eulalia llega un médico nuevo al hospital de nombre Joaquín, que era de una familia de alto nombre, por decirlo así. Tu pedorraje. Entonces, cuando presentan a este médico, Eulalia no estaba porque estaba teniendo un enfermo, y pues no fue la presentación de él. Una posterior a esto, intervención que tenían que quitarle una bala a un enfermo en el servicio de urgencias, pide asistencia a Joaquín y le mandan a Eulalia a asistirle. Acérale, ve, tú que no lo conoces, ándale. Entonces relatan que Eulalia, al verlo, se enamora a primera vista de él, tanto así que se pone nerviosa y empieza a pasarle instrumental que era el incorrecto al que le tenía que dar.
Así, pásame la pinza, aquí está. ¿De dónde sacaste una cuchara? No, le dijeron a ella. Así, ¿de dónde sacaste una cuchara? Ah, Es que- no sé. Es que es para sacar la bala. Y entonces Eulalia se pone el propósito de enamorar a Joaquín y se pone la meta de que él le proponga matrimonio a ella. Entonces pues muchos le dijeron que él era un mujeriego, que andaba enamorando a todas las enfermeras, pero en su mente ella no quería hacerse esas ideas. Date cuenta, amiga. ¿Desde cuándo existe, mira? Y bueno, entonces terminan teniendo una relación de aproximadamente un año. Y al año Joaquín le propone matrimonio a Eulalia. Eso fue rápido. Eulalia, al ver que había logrado su objetivo, se pone muy feliz y le dice que lo único es que tiene que esperar 15 días porque él se va a dar un congreso a otro estado y pues nada más le pide que le espere esos 15 días en lo que regresa de su congreso y le pide un favor. Porque otra característica que tenía Eulalia es que su uniforme siempre estaba bien planchado y almidonado. Es de ahí que surge este nombre de la planchada. No es de que estuviera planita como yo pensaba en un principio. No. Sí, yo, Bueno, pero eso ya es otra situación. No, pues yo no. cuando era niño y decían, es que se apareció la planchada, yo me acuerdo, siempre me venía a la mente ese personaje de Beetlejuice, la que pasaba, el que pasaba aplastado, pues que que murió atropellado ya. y pasaba, como era el repartidor de información y iba pasando por toda la oficina, Aplastadito. pero iba colgado como en un broche y iba corriendo, Sí. iba pasando por las paredes. De hecho, sí, muchos piensan que se llama la planchada precisamente porque murió atropellada. Pero no es el caso. La planchó el carro. La planchó el carro, sí. Pero no, le dan ese nombre precisamente porque ella siempre era muy pulcra en su vestimenta. Siempre estaba bien planchado su uniforme, que era de vestido en aquel tiempo. Y siempre estaba limpio. Se dice que nunca lo mantenía así, siempre lo llevaba pulcro. Entonces Joaquín le pide que le planche un traje. ¿Que le palanche? Que le planche un traje como un favor especial antes de que para su congreso, y ella se lo plancha. Entonces pasa la primera semana, se empieza a poner triste Eulalia porque ya lo extrañaba, se empieza a deprimir, y entonces hay dos historias que La yo creo primera y la que segunda. es más factible ninguna de las dos. ¿Es más factible ninguna? Es que para la época era muy difícil encontrar enfermeros que trabajaran en el área de atención al paciente. Sí había, pero se dedicaban más al área de la psiquiatría. Por la fuerza que tenían, los ocupaban más como tipo sujétalos, inyéctalos. Son agresivos, agarran. Sacaborrachos, ¿no? Bueno, de ahí viene también esta imagen, ¿no? Que tenían de estos enfermeros psiquiatras acá súper mamadísimos que se la pasaban agarrando pues precisamente a los pacientes. Sí, y recordemos que en aquella época también la enfermería no era como tal estudiada, sino era una ciencia empírica. De hecho, cuando empieza la enfermería así rápidamente aquí en México, curioso? el médico un médico, si no recuerdo mal, del Hospital General de México, solamente agarró y dijo, ¿quiénes quieren ser voluntarias? Agarró a las mujeres más bonitas y las ocupó para la foto, y pues tenían cero conocimiento sobre cómo atender a los pacientes. La típica de vénganse para la foto, ¿no? Sí, pero bueno. Posterior a esto se dice que llegó un enfermero, que es una historia y tiene dos vertientes. Una, que simplemente estaba cansado de verla sufrir y le dice que él pues se había casado ya y se había ido inclusive del hospital, y ella al ver los registros efectivamente se da cuenta de que había renunciado. Y la otra es que el enfermero estaba enamorado de ella, le estaba invitando a salir, y ella le dice, ¿estás loco que no ves que estoy comprometida con Joaquín? Y le dice, ¿que no sabes que Joaquín ya se casó, ya se fue y hasta renunció al hospital? Entonces son las dos historias que se cuentan de cómo Eulalia se enteró de esto. El caso es que Joaquín ya no estaba trabajando ahí. Y ya se había casado. Y mi versión es que otra enfermera chismosa fue y le dijo, jaja, ya se casó, ¿ya ves? Uy, como no hay mujeres chismosas. No, más bien como no hay envidias en el área de medicina.
También. Y no por encasillar a la mujer en esto, sino porque, les repito, para la época es muy difícil que hubiera un enfermero como tal ejerciendo la profesión en el área de atención a los pacientes. Eran más recurrentes en el área psiquiátrica. Pero bueno, esto hizo que Eulalia se deprimiera, empezara a tratar mal a los pacientes. Se dice que incluso cometió muchas iatrogenias. Iatrogenias son errores médicos, que pueden ser omisiones, malas prácticas, desde aplicar malos medicamentos, hacer mal un procedimiento. Utilizar un instrumental que no es... Como Manolo que quería dar una cuchara en lugar de unas pinzas, exactamente eso. Bueno, pero pues es que podemos usar dos, ¿no? Pero sí, para sacar una bala. ¿Por qué no? ¿Podemos probar contigo? No, gracias. No, gracias, estoy bien así. Busquemos una pistola. Sí, Mythbusters versión 4. ¿Cómo sacar una bala con 2 cucharas? Ándale. No, ¿cómo se llama este programa de sobreviviendo a lo salvaje? El tipo que hace mil y un cosas según en lo salvaje para sobrevivir. No me acuerdo. Pero bueno, entonces sus compañeros y jefes la cubrían porque pues al final de cuentas ella había sido una muy buena enfermera y tenían la esperanza de que en algún momento ella recuperara esto y se volviera de nuevo una buena enfermera. Recapacita, ¿qué no ves? Es lo que te digo, date cuenta, amiga. Y por lo mismo en algún momento de su vida Eulalia cae enferma y se vuelve un paciente más en este hospital. Al volverse ya un paciente más y ser abandonada y ver que no tenía una buena atención, se da cuenta de el mal que había hecho hacia sus demás pacientes y se arrepiente. Se arrepiente y dice que lo compensará, pero no logra sobrevivir a esta enfermedad y fallece. Es en el momento en el que dice, ¿quedé? Quedé, sí, exacto. Entonces viene una guerra con Estados Unidos, un intento de invasión, y se hacen varios centros de atención móviles, improvisados, para atender a los heridos de guerra. Y ahí empiezan a hacer esta historia, porque se dice que por el cansancio de atender tantos pacientes sin jornadas establecidas, excesos de horas laborales, exceso de carga de trabajo, pues las enfermeras se llegaban a dormir y no pasaban todos los medicamentos que los pacientes necesitaban para su recuperación. Y cuentan que a veces despertaban corriendo a tratar de poner los medicamentos y estaban colocados estos medicamentos, en su mayoría antibióticos, dados a las horas que les tocaban y los medicamentos correctos en el paciente correcto. O sea, bien dados pues los medicamentos. Entonces se sorprendían y al preguntarles que quién se los había dado, todos decían que su compañera, la enfermera que venía de vestido blanco, bien planchado. Tu compañera la bonita, ¿no? Exactamente. Pues la describían como Eulalia de cabello rubio y ojos claros, y que siempre les decía que se tomaran su medicamento, que con eso pues ya iban a estar bien. Esta frase de aquí está su medicamento, esto le va a ayudar a que usted esté bien, es una frase que muchos pacientes que han dicho haber estado en contacto con ella les han dicho, pero también hay una frase que les dice que si algún día les llega a tocar, esperen no ir, mejor tómense con estos medicamentos, ya va a estar bien. No se preocupe, con estos medicamentos ya va a descansar. Que esa es la contraria cuando dicen que se aparece, que es en pacientes que fallecen. No había en aquel tiempo mucho registro de esto, porque la mayoría de los pacientes a los que le daban los medicamentos eran pacientes que estaban graves, en estado de coma o muy muy mal, inconscientes. Ya terminales también, ¿no? Ajá. Entonces se preguntarán, pero ¿cómo saben que decía estas palabras, que estos medicamentos? Por los familiares que estaban a un lado de ellos, que también veían a la enfermera y eran ellos quienes la describían. En el caso de los pacientes que no tenían familiar y que estaban solos, pues es por eso que no había un registro como tal, pero milagrosamente pues reaccionaban. Y teniendo en cuenta que sí hay mucho paciente que, bueno,
creo que era más antes, bueno, en años anteriores, porque que sí de repente los pacientes estaban solos, pues, mientras estaban internados. Ahorita creo que ya es más que están los familiares ahí. Sí, ¿no? por ejemplo, en áreas críticas, inclusive actualmente, pues no hay familia. Pero bueno, tomando este tema de la planchada, entrevistando a algunos de mis compañeros y preguntándoles algunas anécdotas que les hayan sucedido a ellos, me comentaba una compañera con la que trabajo que precisamente en una guardia nocturna que tuvo en el hospital, en la noche se da una primera ronda a tomar signos y pasar los primeros medicamentos, y pues por la época en la que me cuenta no había una estandarización de los medicamentos como la que existe hoy, que son horarios fijos la mayoría de los medicamentos, y se ajustan para pasarlos a las mismas horas y evitar interrumpir las horas de sueño de los pacientes y puedan descansar, porque se ha demostrado que pues el sueño, el reposo les ayuda mucho a su recuperación. Sí, pues es igual, al final de cuentas pues tu cuerpo está descansando y le da chance de que pues se centre en otras áreas y puedan mejorar más rápido. Sí, y que tu sistema inmunológico pues haga su trabajo. Entonces, ellos habían preparado sus medicamentos que iban a pasar durante todo el transcurso de la noche, y pues cuando hay oportunidad a veces se turnan para poder ir a descansar un momento y no estar tan exhaustos por estar en la noche y no dormir. Entonces dice que se van a descansar los compañeros que están con ellos y ella se queda con en el control, y de repente ya no ve los medicamentos que habían preparado para colocárselos a los pacientes. Cuando sucede esta situación, se va a buscar a su compañera y le va a comentar así: despiértate. Y dice, Ahora le empezó a echar el agua, ¿no? Ahora despierta. y le pregunta: oye, ¿tomaste los medicamentos o los colocaste o qué pasó que no están donde los dejamos? Y la compañera Y la compañera ¿Qué? no, pues se levanta también preocupada porque Sí, pues, obviamente nadie había tomado los medicamentos. Insistentes le preguntan también a la jefe de piso, y la jefe de piso igual les comenta que pues ella no agarró nada. Entonces se les ocurrió ir a ver a los cubículos de los pacientes y encuentran los medicamentos colocados en los cubículos de los pacientes. Hablamos de que para la actualidad ya se ocupan medicamentos que se le ponen de manera intravenosa, que están etiquetados con nombre, tipo de medicamento, dosis y número de cama del paciente. Entonces son partes de nuestras normas que tenemos para poder evitar poner medicamentos equivocados a otros pacientes. Es parte de lo que nos ayuda a identificar bien al paciente y el medicamento que se le va a poner, y así evitar errores. ¿Crees que sí se haya dado muchos esos casos de que pusieran un medicamento a alguien que no? Pues todas las normas y estas reglas se inventan por algo, ¿no? Por algo. Eso sí. Por una persona que cometió ese error. Eso sí. Entonces, al ver que estaban colocados los medicamentos, ven que están colocados con los pacientes a los que les tocaba, lo que nosotros manejamos como paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, hora correcta y vía correcta. ¿A qué me refiero? Que si por ejemplo le tocaba a alguien un medicamento, digamos una ceftriaxona, que es un antibiótico, al paciente de la cama 208 del nombre Fulgencio Salgado Macedonio, por ejemplo. y Macedonio, le tocaba a las 4 de la mañana. Entonces está y por vía intravenosa. Entonces encuentran en el medicamento la ceftriaxona, que de 1 gramo, que sería la dosis correcta, aplicado a las 4 de la mañana por vía intravenosa al paciente Fulgencio Salgado Macedonio. Te sigue dando el apellido, supongo. No, el nombre completo. Entonces, sorprendidos, pues les preguntan a los pacientes que estaban despiertos que si ¿qué onda, no? Ajá, y les comentan ellos que pues una enfermera alta, con vestido bien arreglada, había pasado y les había puesto los medicamentos y les había dicho que con esos medicamentos ya se iban a sentir mejor. Que cabe mencionar ahorita ya lo que es la enfermería en cuanto a las mujeres ya no ocupan vestido, ¿no? O sea,
ya es la... Sí, el ya uniforme. es raro ver a una enfermera usando vestido por comodidad y por Practicidad. practicidad. Para trabajar es mejor usar pantalón y filipina. Así pueden correr. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque se cuentan ellos mismos, me contaron que en ese mismo piso, en la última cama, que es la 23, que está hasta el fondo porque es un pasillo recto, se había internado anteriormente una enfermera que era jefe en otro hospital y que había fallecido por cáncer en esa cama. Ouch. Entonces, la persona que describían estos pacientes era muy similar a las características que tenía esta jefe que había muerto y que comentan también que era muy muy dada a hacer su trabajo y muy preocupada por los pacientes. Entonces, que era una enfermera pues muy de las pocas que hacía bien su trabajo, pues. Entonces, posteriormente, en el turno de la tarde, ya no en el turno de la noche, mandan un compañero al piso que no es de ese piso, pero lo mandan para cubrir, completar el personal. Le tocan los últimos pacientes, pero en la cama 23 no había paciente. Entonces, estaba él en la cama 22 con un carrito que ocupamos normalmente, para llevar, medicamentos, material y todo para atender a nuestros pacientes. Iba él y estaba ahí viendo sus hojas, qué medicamentos iba a poner, y en eso siente que le tocan el hombro y voltea, grita y se mete corriendo a la cama del paciente de la 22 diciendo mil y un disparates y todas. ¡A la B! ¡A la chi! No mames. ¡Y santifico mi madre! Y van a ver qué había pasado con él y le dicen, no, yo no voy a salir, no, yo no voy a salir. Y le dicen, ¿pero qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás Así, ¿estás así? ¿Qué te pasó? No, es que no la vistes, no, es que no inventes, no. Y le dicen, ¿qué tienes? Dice, es que me tocó el hombro, la volteé a ver y no tenía pies. ¿Cómo diablos te das cuenta de los pies? O sea, Pues precisamente. yo cuando normalmente me tocan el hombro, yo volteo, pero pues ahora sí que a mi altura, ¿no? O sea, no ando así como que, ¿qué onda? Bueno, no necesitas mover la cabeza así para ver Pues no, pero pues el reojo a una persona. Pero muchas veces cuando te tocan es porque están precisamente atrás y tú nada más volteas y pues estás a tu altura. Yo me imagino que una es porque, como mencionabas, difícilmente una enfermera hoy en día usa vestido. Y se le revela a la misma enfermera que han descrito que se parece a la jefe que falleció con vestido. Una. Bueno, sí. Dos, porque por lo regular nosotros en el hospital trabajamos por equipos. En dos. Un enfermero general que es el encargado y un enfermero auxiliar que se encarga de auxiliar al enfermero general en las funciones que tiene que hacer, y al paciente lo asiste en sus necesidades básicas que él requiere y no puede valerse por sí mismo. Entonces yo me imagino que cuando lo tocan voltea pensando que era su auxiliar, voltea, El es general. me imagino yo que así voltea y al verlo pues desconoce a la persona. Entonces una de las primeras impresiones que tiene la gente pues es barrer a una persona. Además de que como tenía vestido pues Se le hizo raro. Sí. Wow. Y yo creo que al momento que baja la mirada de que no tiene pies, que está flotando y patitas pa' que te quieres. Digo, yo me voy. Sí, y en otra ocasión, esta misma compañera, pues yo creo que está salada porque le tocan. Toda la suerte que no tiene Grey le tocó a ella. Es un imán de fantasmas. Sí, dice que en otra guardia en la noche, precisamente, con las mismas compañeras de la vez pasada, se van a descansar las otras compañeras y esta ya no es caso de la Llorona de la planchada. Ay, sí, yo la Llorona también ahí en el hospital, ay, güey. Pero, dice que estaban descansando en un reposet y de repente sale corriendo y le dice, ¿por qué me empujaste? Y le dijo, yo no me he movido de aquí. Y le dice, es que unos niños me empujaron el reposé
Y se empezaron a reír y yo pensé que había sido tú y querías creer que fuiste tú. Dime que fuiste tú, por favor. Si estás diciendo que unos niños, ¿por qué fue a echarle la culpa a alguien más? Yo creo que como estaba descansando, estaba durmiendo, a lo mejor quiso creer que en su sueño... que fue como que entre alucinación y me estoy despertando y... podría ser, ajá. Y pues le fue a reclamar a otra que la despertó muy abruptamente pero después cuando le dice yo no fui, pues... Ahí es donde te quedas de... Yo no fui. El caso es que esta enfermera se caracterizaba por ser una enfermera de esas amargadas, que tratan mal a los pacientes de vez en cuando. Y de vez en cuando no creo si la hayan tirado los fantasmas. Entonces, aparte... Imagínate, ¿qué tan mala tendría que ser que hasta los mismos fantasmas dijeron, no sabes qué, ya... Te digo, o sea, ¿qué tan mala de haber tenido que ser como para que ya... No, y eso no fue todo. Aparte, ¿todavía más? Dice mi compañera que al ir al área de los medicamentos que ya habían preparado, no encuentran los medicamentos de esta compañera. Y los encontraron, pero en el bote de la basura. Todos sus medicamentos. Pero únicamente de los que eran de esa compañía. Los demás estaban ahí bien acomodados. Sí. De eso, o sea, ¿qué tan mala tiene que haber sido que hasta los fantasmas dijeron, ya, mírate, ya. Ponte a trabajar, ponte a hacer cosas bien. Así como, o sea, lo más común que se aparezca es la planchada. Pero también hay muchas historias sobre niños que se aparecen en los hospitales. Yo me imagino que ahí donde me contaron es porque se dice que anteriormente, antes del temblor del 85, era un hospital de pediatría. Tenían puros niños. Pero pues vino el temblor, se derrumbó y muchos niños fallecieron. Entre muchas otras personas, porque sí hubo muchísimas personas que fallecieron. Pues. Sí, pero pues en su mayoría fueron en este niños. caso, ajá, sí. Entonces es lo que dicen que por eso se oyen muchos niños y se ven muchos niños en esa área, porque pues muchos niños fueron sepultados ahí. Siempre son los niños los que más se ven, los que más se oyen. Pero también habrá que ver, porque bueno, en una de tantas cosas que escuché, cosas de terror, haciendo un comentario de que muchas veces las apariciones de un niño no es que sea un niño, sino que es un ente malvado, un ente demoníaco, como quieras ponerlo, pero que toma la forma de un niño porque es como que más fácil para... Confías un poquito más rápido en un niño que si ves... No, si no tiene pies. Bueno, pero pues si está agarrando y si por ejemplo tuvieras un niño y tiene pies, pues tú como que es más fácil que confíes. Digo, que es un niño aquí en la madrugada, en la oscuridad, en un área donde no va, no tiene que estar. Bueno, si lo pones en ese sentido te la creo, pero pues de todas formas. Por ejemplo, mira, ahorita que dices eso, cuando yo era estudiante, hice prácticas en el Hospital General de México, y precisamente por estas fechas de octubre, noviembre, se nos ocurrió hacer un pequeño convivio y empezó mi maestra a contar algunas historias que habían sucedido ahí en el Hospital General de México. Típico, ¿no? O sea, así, la bienvenida a los nuevos. Les voy a contar mis historias. No, éramos estudiantes. Ni siquiera todavía estaban dentro. Entonces, quien conozca el Hospital General de México sabrá que está hecho más que por edificios, por pequeños, ya está maldito. No quería referirse a eso. Por pequeñas sábanas, por decirlo así, alas que tienen muchísimas camas, pero son de una sola planta. Y pues se caminan muchos pasillos alrededor para llegar a las diferentes áreas: medicina interna, nefro, hemato, todas las áreas que tienen ahí en el Hospital General de México. Entonces cuenta que una noche un policía estaba dando su ronda, pues como es una mini ciudad, tienen que estar al pendiente de que no se metan, de que no roben, porque pues luego se meten a robar mucho material de alto costo y para revenderlo o para poner sus clínicas privadas. Pero ya sé dónde pudo haber salido ¿se acuerdan que comentaba la semana pasada de uno de los casos de
el médico este que inspiró a Hannibal Lecter. ¿Recuerdan que les decía del petotal sódico que tenía? Igual y de ahí salió, ¿eh? En una de esas capaz que se pues lo voló. si trabajaba en uno, a lo mejor. Capaz que a lo mejor se lo voló o se lo vendieron de que se lo volaron. Pero iba caminando haciendo su recorrido por estos pasillos del Hospital General y encontró una niña que estaba llorando y que estaba perdida. No se le hizo raro porque pues hay muchas salas y también tienen un área de pediatría. Y le dijo que qué le había pasado, le dijo que estaba perdida, que no encontraba a su mamá. Entonces le dijo, no te preocupes, ahorita te ayudo a encontrarla. Y le dijo la niña, sí, pero dame la mano que tengo miedo. Le da la mano y cuando le da la mano siente su mano fría, helada. Y cuando voltea nuevamente a verla, ya no había nada. A la madre. Entonces cuentan que encuentran a este policía en estado de shock. Estaba hipotenso, estaba pálido y tardó 24 horas en reaccionar. Un chingo de tiempo. Un chingo. Y fue cuando les contó lo que había sucedido. No manches, si le da ¿cuántos mini infartos ha de haber tenido? No sé. Bueno, el primero obviamente al voltear a ver y ver que no estaba ahí la niña, ¿no? De ahí, el primero. Ya de ahí cada que él ha de haber intentado contarles otro mini infarto y otro, ¿no? Pero bueno, esa es unas anécdotas que me contó una compañera y la otra fue de una maestra. En otro hospital en el que yo no trabajo, sí pasé por ahí un breve periodo, cuando era trabajador de contrato, me contaron que ahorita que fueron tiempos de COVID precisamente, en el hospital Gabriel Mancera, creo que en el segundo piso tenían pacientes de COVID. Y había un cubículo, los cubículos allí en Mancera son de 4 camas por lo regular, que tenía 4 pacientes, 3 graves que estaban intubados y un paciente estable que estaba consciente. Entonces, curiosamente, como a las 3 de la mañana, los pacientes graves se empezaron a poner mal, empezaron a sonar bombas, ventiladores, empezaron a generar muchas secreciones. Y todos corriendo para ver qué onda. Solo como, como cuando la computadora está llena de polvo, ¿no? Ya se... Algo así. Entonces, pues corre la enfermera que está encargada, porque son cubículos que se le encargan a un solo enfermero. Y la persona que me lo contó fue a ayudarle y estaban aspirando a los pacientes. Y en eso el paciente que estaba despierto empieza a gritar: ¡Allí está! ¡Allí está! Dice, ¿allí está qué? Y dice la enfermera, que era la encargada, no sé, pero siento algo malo, algo pesado, dice, algo no está bien aquí. Sí, de por sí el ambiente que hay luego en los hospitales. Y le dice, está detrás de ti. Y le dice, ¿qué está detrás de mí? Y la persona que me lo contó, pues dice que ella nada más se puso a orar porque pues ella no veía nada. la paranoia, ¿no? Así que ¿cómo es? La histeria colectiva, ¿no? Y el otro también, el paciente, pues empieza a persinar, empieza a rezar y le dice, ahí está, se los quiere llevar. Y le dice la otra, no, hoy no te vas a llevar a nadie, vete. Y que dice que cuando le dijo esas palabras, agarra y el que lo estaba viendo, que era el paciente, dice, ya se fue, atravesó la pared. Y en eso las bombas dejaron de sonar y los ventiladores también. Ha de haber dicho, uy, qué delicaditos, bueno, me voy. Imagínate. Y luego para acabarlo a las 3 de la mañana, que dicen que es como que hora pesadita, ¿no? O sea, digo, yo igual en una de tantas que por ahí escuchaba que se supone que hay quienes creen que la hora pesada, la hora mala, por así decirlo, es a las 12 de la noche. No es cierto. Dije muchos. No es cierto. Bueno, que a ti no te pase nada a las 12 de la noche no quiere decir que a muchos no. No es cierto. Pero igual hay quienes dicen que no, que es a las 3 de la mañana. Que porque por ahí hay quienes dicen que es como que una burla que a la Santísima Trinidad y no sé qué, por ahí algunas situaciones religiosas que tienen que ver con el 3 y es como que lo contrario. Y bueno, ya sabes que pueden inventarse mil y un cosas, ¿no? Yo creo que en realidad es que, bueno,
No sé cuál fue la hora, pero dicen que es la hora en la que murió Jesús. Es cerca de la hora. Algo también así escuché, porque se supone que aquí sería al revés, porque en teoría, bueno, según lo que se dice, Cristo murió a las 3 de la tarde. Y sería como que el contrario, las 3 de la mañana. Y que por eso sería... No, más bien sería el uso horario de cada región. Bueno, pero ahora si dices eso, ¿es horario de verano o horario de invierno? No sé. Pregúntale al fantasma, si te asusta a las 2, pues ya sabrás. Mira, yo a las 2 de la mañana ya estoy perdido. O sea, yo ya no hay poder humano que me despierte a esa hora. Sí, los gatos. Dije poder humano, eso es gatuno. Pues yo creo Bueno, que, pues, que esa pero son teoría- fantasmas, no son humanos. Son demonios, no son Pregúntenle humanos. a Billy ya, dejen de estar peleando. Billy. Yo creo que esa teoría de la que dice Mano, lo de las 3 de la mañana, que es por lo de una burla, yo creo que eso cobró así como que auge a partir de la película de El Conjuro, que es donde dicen precisamente eso, que los espíritus se manifiestan a esa hora porque lo hacen como una burla hacia la Santa Trinidad. Bueno, eso yo lo escuché antes de que saliera del Conjuro, a lo mejor, y bueno, puede que a lo mejor se haya reforzado pero sí, yo lo escuché antes de que saliera la película. ¿Quién sabe? A lo mejor sí empezó por eso y ya, fue cuando fue el auge, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno. Y pues en mi experiencia yo les podría decir que no sé por qué, pero si a las 3 de la mañana se ponen malos pacientes. En otro hospital donde yo llegué a trabajar, en el Hospital General Regional número 8, que está por Tizapán de Zaragoza, una vez me pidieron que hiciera una guardia en la noche. Yo por lo regular el turno de la noche no me gusta, pero pues... No porque le dé miedo, sino porque no le gusta nomás. No me gusta desvelarme, me gusta dormir en mi casa. ¿No eres búho? No. Solo hubo un tiempo en el que sí andaba... Además me haciendo pongo guardia. de malas. Y entonces por eso prefiero no hacer sustituciones en el turno nocturno. Y una vez fui a hacer esa sustitución, tenía pacientes, como todos, algunos delicados, otros bien. Y tenía un paciente con el que estuve incluso hablando. Platicamos normal, hablamos de muchas cosas, creo que hasta de política me platicó. El cuento de nunca acabar, la Y política. Y posterior a esto, tenía otros dos pacientes, que uno estaba con tubo orotraqueal, el otro estaba con una traqueostomía, que son sincleses aquí en el cuello, hacia la tráquea, para que puedan por ahí respirar. ¿El del tubo de bolígrafo? Sí, algo así. Ay, sí. Uy, sí, lo fácil que va a ser, que es hacer algo así. Sí, ya sabemos que es un mito, Manolo. Y pues aspiro a mis pacientes que estaban con apoyo ventilatorio, latraqueos. Mi otro paciente pues me dijo, ya me voy a dormir. Y le dije, sí, descanse. Entonces mi compañera me dice, me voy a ir a descansar un rato. Mientras sí, tú quédate con los pacientes. Le dije, sí. Entonces dan las 3 de la mañana y me habla el familiar de un paciente que era con el que había estado yo platicando, porque se puso bien inquieto. Se desorientó sin tener ninguna razón ¿Ya ser? científica, médica, alguna enfermedad que lo llevara a esa condición. Se desorientó, hasta la familiar dijo, es que no sé qué le pasó. Dice, Se volvió loco de repente. Nunca se pone así. Se descanalizó, se arrancó el suero. Se puso histérico. Lo tuve que sujetar porque estaba hasta agresivo el paciente. Histérico. Y lo tuve que volver a canalizar. Y mis otros dos pacientes al mismo tiempo empezaron a hacer secreciones y se estaban broncoaspirando. Y así, varias cositas que empezaron a pasar. Y todo empezó a pasar a las 3 de la mañana, precisamente. Entonces para mí esa fue una noche pesadísima. Me imagino. Pero dando las 3:30, exactamente, dando las 3:30, pum, todo se calmó. Y el paciente hasta me dijo, ¿qué me pasa? Y yo, usted dígame, por qué Se le pasó el efecto.
Le digo, dígame, porque la verdad yo no sé. Yo no sé qué le pasa. De repente se puso loco. Estaba a punto de noquearlo con el urinal. No, espérate, no, sí es muy... Y mis pacientes hasta dejaron de hacer secreciones. Entonces son cosas muy extrañas. Esa fue como que la guardia más extraña que me ha pasado en la noche. Porque he hecho más guardias y esa es la única que siempre me quedé. Pero coincidió exactamente que en 3 de la mañana. De las 3 de la mañana empezó todo. Y terminó a las 3:30. Media hora de locura, ¿no? Ay, sí, es una eternidad. Y más Sí, ¿Y ahora qué hago? ¡Ayuda! un enfermero, por favor. ¿Dónde están los enfermeros mal cuando se les necesita? Un enfermero de la Santa Inquisición. O un psiquiatra que me agarre a este cabrón que ya se volvió loco. Pero bueno, les digo, son cosas que pasan. No, y es que a final de cuentas, digo, si no les ha tocado a lo mejor cuidar a un paciente, a un familiar, quedarse en la noche, digo, es un ambiente pesado. Yo me ha tocado pocas veces, sí he tenido que cuidar familiares que han estado hospitalizados, y es un ambiente pesado. Que a ti no te haya tocado un ambiente pesado no quiere decir que no sea pesado. Pero sí es pesado. Yo la última vez que me tocó, sobre todo fue más pesado porque mientras estábamos, así que en la madrugada, no sé a qué horas, porque dizque me había dormido, pero me despertó después, porque resulta que uno de los pacientes que estaba en el mismo piso, en las habitaciones cercanas, falleció. Y pues fue... la verdad es que lo que me despertó a mí fue el llanto del familiar, que empezó a llorar. Y fue lo que me despertó. Entonces pues sí fue así de... Uy, como que ya... Sí se empezó a sentir como que más pesado todavía el ambiente. Ya no puede dormir bien. De por sí no duerme casi cuando está cuidando un familiar. Y pues sí fue así de... Ay, qué feo. Qué feo que haya pasado algo así, ¿no? Pero pues digo, dentro de lo que cabe, pues es algo común. Es uno de los lugares donde más muertes hay en general, un hospital. Y digo, y no porque sea un lugar malo, sino porque pues obviamente es un lugar donde llegan personas que están... críticas. En algunos casos sí críticas, hay veces que pues no llegan nomás ya mal, llegan porque tienen alguna cirugía preparada o algo y pues no es porque estén tan mal. Digo, Pues estamos hablando de los que fallecen. pues sí, pero de todas formas. ¿Qué crees que no? No todos los que fallecen es porque están en una situación crítica. También se dan casos de pacientes que aparentan no tener nada y fallecen. Pero ya estaban críticos, solo que Ay, no eran detectables. No, mira, te voy a contar una anécdota así rápido. En alguna ocasión me tocó un paciente cuando era pasante. Y ese paciente ya se iba de las que te forjan carácter. Ya se iba sí, de verdad sí. O sea, yo hasta la fecha la cuento y todavía no sé ni qué pasó. Porque ese paciente, bueno, sí sé qué pasó, pero se me hace increíble de creer. Ese paciente ya se iba de alta a su casa. Lo único que tenían que hacer era quitar el catéter central. Un catéter central es un catéter que se coloca por lo regular en la zona yugular o subclavia, acá en el costado derecho o izquierdo. Y es un catéter de grueso calibre, largo, para posar infusiones grandes, pues, o medicamentos que por lo regular te irritan las venas, y para tratamientos largos, como se instala en una vena de grueso calibre, dura más. Entonces él ya se iba, y al momento de que le quitan el catéter hace un reflejo vagal, le dio un infarto y se murió. Y es el único paciente de los que yo he tenido en toda mi ¿Tu experiencia? mi vida laboral que falleció de esa manera. Ya no tenía nada, ya se iba a su casa. Y supongo que no es el único que te ha tocado que le retiran un catéter. No, pues no, casi no. Más ahorita en el hospital que estoy, todos casi usan catéter. Sí, o sea, es el único que es el único que me pasó, y te digo que fue cuando era yo pasante. Dicen por ahí, ¿no? Cuando te toca, ni aunque te quites. Que bueno, obviamente uno podría decir, pues es que es
bueno, una persona a lo mejor te podría decir, bueno, pero es que pues lo están retirando desde una vena importante, a lo mejor, pero pues es que no es algo común, no es algo que pase siempre. No, tío, es un reflejo vagal. O sea, sí existe porque se les habla de los riesgos cuando se le pone ese tipo de catéteres. Pero te digo, en mi experiencia y en todo lo que yo he vivido, jamás en mi vida lo he vuelto a ver. Sí, es la única vez que lo vi. Obviamente, igual, no llevas un año. Es más, hasta yo los he retirado y no me ha pasado eso. O sea, por eso digo, o sea, no llevas un año en esto y pues no es como que no te hayan tocado poquitos, que dijeras, ¿sabes qué? Me han tocado 10. No, estoy seguro que te han tocado muchos más. Y pues como dices, fue el único. Ya perdí la cuenta. El único que pasó algo así. O sea, sí es ya algo... eres experto para ponerlo y quitarlo. No, yo no los coloco. Ese sí es un especialista, ¿no? El que los pone. Pues los ponen los médicos, pero por lo regular, cuando son de difícil acceso, se los ponen guiados por ultrasonido. Ya. Porque como es una vena importante y Sí. puede haber hemorragias importantes. Sí, exacto. O sea, no es Y como también que sea por la cualquier- zona, si no las van a colocar, pueden perforar pulmón. O sea, tiene sus riesgos. Sí, como sí, te o digo. sí, obviamente, la gran mayoría de los procedimientos médicos conllevan un riesgo. No es como que sea así, cosita. O sea, que se hagan continuamente no quiere decir que no tengan riesgo. Pero bueno, continuando con los relatos, les voy a platicar el último que me contaron. que fue precisamente en el área COVID. Hablando También, de... pero en mi hospital, ahorita en el área COVID, pues ya no hay pacientes. Ya no están llegando los pacientes a internarse, la mayoría se está atendiendo en casa y difícilmente llegan al hospital. Y pues en mi hospital hay meses que ya no hay pacientes. Así Es de lo, plano. es lo bueno, ¿no? Que ya la gravedad, en cierto grado, ya Pues es redujo que- un buen. En parte quiero también suponer que sí, la gravedad sí ha disminuido, pero también, y vuelvo a lo mismo, el ambiente de un hospital, y digo, no por ofender un hospital, no por ofender, o sea, no lo digo en mal plan, sí son ambientes muy deprimentes, muy depresivos, y pues te pueden afectar también a tu estado general y que tardes más en una recuperación. Y estoy seguro de que hay muchas personas que no quieren llegar a un hospital porque sienten que se van a morir, aunque no sea tan grave lo que tienen. Bueno, mis pacientes conmigo no se deprimen. Hasta chistes les cuentas, ¿no? Sí. Siempre les digo que es mi primera vez que los voy a canalizar. Pero bueno, precisamente en el área COVID les comentaba, pues no hay pacientes, entonces solamente queda un equipo para resguardar el piso por si llegara algún paciente, pues poderlo recibir y atender. Entonces estaban pasando su ronda, dos compañeros, un enfermero general y un enfermero auxiliar, y llegan al final del pasillo, en el último cuarto, donde no hay pacientes. Y pues todas las camas de todas las habitaciones tienen dos tomas, una toma es de aire y otra toma es de oxígeno. Estas tomas se utilizan para una, como dice, toma de oxígeno, colocas un fluxómetro que regula la cantidad de oxígeno que le pasas y brinda oxígeno al paciente en caso de que éste lo requiera. La otra es de aire que hace succión. ¿Para qué? Hace succión para meter presión durante la ventilación mecánica o para aspirar a los pacientes cuando son cuando tienen secreciones y no las pueden expulsar, secreciones o flemas, que es no las pueden expulsar por ellos mismos, pues hay que aspirarlas para que no se ahoguen con sus mismas flemas. Entonces pasan a este último cubículo donde obviamente como no hay pacientes, no hay ninguna toma conectada y todas están cerradas, y empiezan a oír como si una toma de aire estuviera funcionando. Y se espantan y se quedan y What the fuck? no ven nada. Entonces de repente pues dicen, no, pues a lo mejor están arreglando, y no se empiezan a oír fuerte como si estuviera una toma activa en ese momento a mayor presión, y salen corriendo y les dicen, ¿qué pasó? No, es que se oye como si estuviera una toma. No, pero es que no están reparando nada. No, pero... Y un compañero muy chistosito se le ocurre decir, si hay una entidad aquí que se manifiesta en este momento, y se oye como en ese cuarto como si hubiera caído un archivo así, ¡paz! De golpe. No, pues ya se querían salir corriendo todos del ¡A la madre! pero ¿Crees que le hayan quedado ganas de volver a decir algo así? yo creo que no, se le quitó lo chistosito. Ya lo ves ahorita. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Ya me imagino. Y Así llégale. ¡Es solo del duelo! ¡Manifiéstate! Ay, recuerdos de Vietnam. Ya me imagino al pobre. Y pues no se pueden salir porque pues están en el área COVID, pero te quedaron en la puerta. Tú. Ay, así y con el escalpelo, ¿no? Así de... Ya me imagino. Bueno, no tanto así, ¿no? Pero... Así, todos culeados ahí los dos ahí. La madre. Y ya para terminar, la última historia que les voy a contar fue una historia que yo estuve más cercano a ella. No me tocó a mí vivirla, me la contó un paciente, pero fue por estas fechas del 31 primero de noviembre. Un paciente como tal. Sí, teníamos un paciente que se había internado porque se iba a operar de una cirugía muy sencilla. Creo que le iban a quitar la vesícula, si no mal recuerdo. Eso es algo sencillo, no es como que llegara grave. De rutina. Pero Entonces, la vesícula mata. pues Sí, no se atiende. Ahí está, entonces, pero, Pues sí, pero mata. Pero, o sea, él ya había visto la que historia, estaba la historia. mal. Pero mata. bueno, hablamos de un paciente que caminaba, también llegó caminando. Y pues todo muy bien acá. Si no mal recuerdo era 31 de octubre ya que se llegó a internar y se iba a operar como el 2-3 de noviembre. Entonces, él estaba en un cubículo que estaba junto a otros dos que eran aislados, eran camas solas, en el que él estaba, había 2 camas y después siguió otro cubículo con 2 camas. Entonces al día siguiente, después de que lo recibimos, lo ingresamos, al día siguiente que llegó al turno de la tarde, que es mi turno, nuevamente llego y el paciente se estaba yendo de alta voluntaria. Y todos nos sacamos de onda, pero ¿qué pasó? Dice, no, es que aquí me van a matar, que no sé qué. No, espérese, nosotros no hacemos nada malo. Aquí nadie se apellida Matalozano. Entonces le preguntamos, pues, ¿qué te pasó? O sea, pensamos, ¿le pasó algún incidente en la noche? ¿Algún incidente con el turno de la mañana? ¿O qué fue lo que sucedió que el paciente está en esa postura? Estado, ¿no? No, yo me voy, dice, y ya saben qué. Yo no me quedo. Y que aquí me matan. Y ya, como pues habíamos tenido empatía con él, pues ya le pregunté, no, pues, a ver, ¿qué le pasó? ¿Por qué está así? Le digo, pues si nada más lo van a operar de la vesícula y pues es algo muy sencillo. Es una Se va a ir rápido a su rutina. casa. No, dice, es que yo anoche salí al baño. En esa área, los pacientes no tienen baño exclusivo para ellos, sino que es un baño en común que comparten entre ellos. Entonces sale al baño y dice que al momento de salir hacia el pasillo, ve que en las camas aisladas, dice él que vio una persona que tocaba el techo con una túnica negra. ¿Qué te gusta, 2 metros y medio? Y que le señaló con una gudaña una cama, la siguiente cama, y le iba a señalar a él y le dijo, no, a mí no me señales, No estés chingando. No, le dije, y yo le dije que a mí, y entonces señala la cama del siguiente cubículo. Entonces dice, no, dice, aquí se van a morir, dice, yo no me quiero morir, entonces yo mejor me voy, y se fue. Lo curioso es que ese mismo día, en el turno de la noche, que era ya 1 de noviembre para 2 de noviembre, esos 3 pacientes que nos dijo fallecieron al mismo tiempo. Misma hora. Sí. Ok. O sea, digo, Qué dijeras tú que... huesuda más floja, ¿eh? ¿Por qué? Porque quiso nada más en un viaje. ¿Qué le cuesta? Pues es practicidad. O sea, ¿para qué vengo tanto? Pues mira, de una vez me los llevo. Qué floja. En parte ahí me recordó un poquito aquella película del cine mexicano, un peliculón por cierto, la de Macario, que ves que bueno, en este caso el personaje de Macario pues podía ver las personas que iban, bueno, era su amiga, ¿no? Sí, pues, pero ella le indicaba Ajá. quién iba a morir y quién Exacto, no. ajá, exacto, y algo así pues aquí como que le pasó a este paciente. Sí, pues se que fue a vio. cuidar su velita para que no se la fueran a apagar. Si no han visto esa película, véanla, que en serio es muy muy buena. Y el actor principal, Ignacio López Tarso, qué gran papel hace. Y de hecho, en muchos canales la pasan precisamente por estas fechas de octubre y noviembre. Sí, pues es de Día de Muertos la película. Es un peliculón, la verdad. Pero sí, no, o sea, qué extraño. Y digo, que de repente durante el transcurso de una noche
a lo mejor fallecieran los 3, pues dices, bueno, es no normal, pero pues dices, bueno, es algo que... Mira, no es común. Yo cuando estuve en el COVID nos tocó solamente una ocasión a mí que fallecieran 3 pacientes al mismo tiempo, pero pues esos pacientes venían en condiciones muy graves ya. Sí, o sea, venían saturando al 30%, ya no venían oxigenando, ya tenían un largo tiempo sin oxígeno, no, y y se fatigaron. Como tú me llegaste a comentar en algún momento, durante la primera etapa de la pandemia llegaban pacientes ya bastante mal, que hasta, digo, pues, dentro de lo que cabe podían decir, pues es que ya viene mal, es muy posible que pues Sí. no la libre. Y por ejemplo, hubo una ocasión que a mí no me tocó porque yo no fui, pero me contaron que incluso hubo un día que hasta 6 pacientes fallecieron al mismo tiempo, uno tras otro. Y es que eran pacientes que pues sí llegaban en condiciones ya muy muy críticas. Pero una situación así, eran pacientes que ya estaban en atención, que ya tenían recuperándose dentro de lo que cabe. Pues no recuperándose porque bueno, pero más estable. Eran 2 pacientes graves y un paciente más o menos. Pero lo curioso es eso, pues que se fueron los 3 al mismo tiempo. Por lo regular ese piso tenía la fama cuando yo me decía, nunca se va uno solo, siempre se van de a 3. Y siempre se iban 3 pacientes, pero no se iban así así tan de madrazo. No, o sea, de cuenta que fallecía uno, a los 2 días otro y a los 3 días otro, así. Pero así, todos al mismo tiempo, pues, no se iban. Es que ya lo ocupa dijera Grey, lo ocupa la huesuda, pero para llenar la cuota, ¿no? De aquí agarro 3, órale, ya con esto completo. Y a lo mejor fue eso, que ya necesitaba juntar la cuota y por eso dijo, me lo llevo a los 3 de golpe. Tenían que pagar la renta, ¿no? no, sí. Y pues son situaciones que sí te merman, pues, o sea, te quedas así de, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No es algo así como que muy común. Sí, exacto, es que incluso, digo, ya viéndolo a lo mejor desde el punto de vista médico, si dices tú que eran 2 que sí estaban, que sí estaban en, no exactamente estables, sino que estaban delicados, otro que no estaba tan mal, que estaba más estable que ellos, y que nada más así de repente, y todos al mismo tiempo, o sea que de repente a lo mejor los 2 que estaban delicados, que empezaran a empeorar y que se fueran a lo mejor con unos minutos, unas horas de diferencia, pues dentro de lo que cabe lo puedes entender porque sabes que están delicados. Pero que el otro que estaba más estable, pues ahí sí es donde dices, ¿qué pex, no? O sea, ¿qué onda? O sea, no es algo normal. Y digo, sí, también como lo mencionas, ¿no? Hay casos que pacientes que se ven bien, de repente de un momento para otro fallecen por razones a veces que ni siquiera uno puede explicar, ¿no? No, pues mira, por estas fechas de noviembre de por sí el ambiente en el hospital y más en la noche se pone pesado, lo que son los días 1 y 2, no sé si sea por la fecha, no sé a qué se deba, energías, a lo mejor no lo sé, pero se pone pesado el ambiente. Y si te vas a la estadística también hay muchas defunciones en esos. Sí, son fechas de bastante índice, incluso, bueno, también tengo entendido que otras de las fechas que también tienen un alto índice de fallecimientos es en Navidad. No sé qué tan... No, porque en Navidad, ahorita sí ya hay pacientes, pero anteriormente todos se iban en diciembre a su casa. Eran las únicas épocas del hospital que estaba tranquilo. Pero bueno, eso ya también es algo que... Y en el Akamoto. Pero sí, la cosa es que pues sí, son cosas muy raras, ¿no? Y digo, insisto, no por hablar mal, pero pues sí, estoy seguro de que con este ambiente, con tanta tensión también le repercute a muchos pacientes. Y pues, como mencionas, a lo mejor también tiene que ver mucho con esta situación energética, y a lo mejor hay personas que su cuerpo no tan fácil resiste estas situaciones, y entonces cuando empieza a fallar y fallecen a lo mejor de la nada. Digo, no... Todo es culpa de Vicente Fernández. Pues sí, él lo dice en su canción. ¿En cuál de todas? En la de la ruleta, no me acuerdo cómo se llama. ¿En la ruleta del amor? No, o sea, donde dice la de voy a escoger un día grande para morir. Me gusta el 2 de noviembre y ayer fue día primero. Sí, eso es. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, exacto, sí dice así. Me gusta el 2 de noviembre y ayer fue día primero. Sí. También, pues les preguntas a tus pacientes después, ¿te gusta Vicente Fernández?
Si te dice sí, no, ya vale. No. Sí, a ver, hoy es primero. ¿Ha escuchado a Vicente Fernández? Pero bueno, estas son algunas pocas historias que me contaron. Me imagino que has de tener hasta un catálogo ya ahí de cuántas te han. Y ahí nos dirás si 1 de noviembre vives algo nuevo. Déjenlo, que lo dejen en los comentarios. Si quieren que contemos más historias de este tipo. Si quieren que contemos otro tipo de historias del hospital, también podríamos hacerlo. Si tienen historias que quieren que contamos, también pueden mandarlas por Facebook, dejarnos en los comentarios. Si las quieren en anonimato, si las quieren Con nombres. que demos sus nombres, con todo gusto las podemos contar. Déjenos ahí si les gusta esta sección, si les gustó el episodio, y con mucho gusto podemos hacer un segundo episodio de esto. Sí, no, digo, obviamente en hospitales pues hay 1001 anécdotas que a lo mejor ya sea pacientes o familiares pueden contar, y quienes obviamente están más en contacto y más fácil te los van a poder contar es todo el personal que trabaja ahí. También pongan en los comentarios si quieren que enviemos a Manolo al cementerio cerca de donde trabaja Poncho. ¿Y yo por qué? ¿Por qué yo? Yo estoy salado y si estoy cerca no va a pasar nada. Ay, sí, como a mí me pasan tantas cosas paranormales. O pónganos en los comentarios si quieren que dejemos a Manolo de un lado y a Grey del otro, para ver si a quién sí y a quién no le pasa nada. Ya me imagino, con la saladez de Grey todo se va a ir para mi lado. Yo tengo que cuidar a los gatos. No, y Poncho iba desde el hospital riéndose. ¿Cómo corren? Con unos binoculares, ¿no? Acá viendo. Pues si te alcanzara a ver el panteón te diría que sí, pero no se ve de donde yo estoy. Sí, es que estás creo que del otro lado. Sí. Va a agarrar con una radio con algún compañero que esté. Oye, necesito que revises No ves ningún prietito corriendo por ahí. Si lo ves, grábalo con el teléfono y mándamelo. No se va a ver. Bueno. ¿Hace prieto en la oscuridad? No, No me echo un prieto en aprietos. Pero bueno, pues vamos a ir cerrando esta semana. Igual digo, ya nos queda todavía una semanita más de octubre, de seguir hablando de estos temas terroríficos. Y digo, si de todas formas quieren que sigamos hablando de estos, aunque no sea octubre, con todo gusto, déjenos los comentarios y nosotros vamos a ir retomando estos temas. Ya hablamos de canciones con fondo tétrico, hablamos de asesinos seriales, hablamos de que historias comen cornflakes. Eso es lo único que no comen. Sí, ahí déjenos de qué más les gustaría que platicáramos en nuestros podcasts que hacemos con todo gusto para ustedes. Y de corazón, déjenlo ahí, con mucho gusto podemos investigar lo que quieran, o podemos hablar más anécdotas si gustan del hospital, o algo relacionado a la cultura popular, que es en lo que se especializa Grey, algo de historia o de notas rojas, que es lo que investiga Manolo. ya lo dije, me gusta los temas de asesinos seriales, no vivirlos, pero sí me amarillismo. Y cómic con Manolo. Bueno, no tan amarillistas porque es verídico. Manga y anime con Grey. Y series también. Mujer caso de la vida real. Dios mío, ¿no? Pero bueno, nos estamos despidiendo. Recuerden, ahí están nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok, con nuestro... Salta. No, déjalo, ahí está bien, está muy cómodo. Todavía no domina la fuerza. Ahí está muy cómodo. También están nuestros canales de YouTube, Barajeándolas Light, y nos escuchan en Spotify y en Google Podcast. Y pues bueno, yo fui Manolo. Yo fui Grey. Yo fui Poncho Espartano 2.0. Y nos estamos escuchando la próxima. Bye. Bye.